¿Cómo está, Jimmy? Buenos días, los escucho muy bien. Saludos. Bien, ¿cómo está? Bueno, hay una publicación del Foro Económico que dice relación, usted me corregirá si es algún error, que Ecuador entre el 2021 y el 2025 debe pagar más o menos 40.220 millones de dólares de deuda pública. Si esta cifra es exacta, ¿cómo se puede manejar la economía en este corto plazo con unas obligaciones tan grandes si estas cifras fueran exactas? Bueno, es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, inclusive lo que viene hacia adelante es menor de lo que se pagaba en el pasado, porque ahora no hay que pagar intereses de deuda en el año 2021 como cerca de 1.400 millones de dólares. Hay una deuda de 60.000 millones de dólares que en promedio está pagando 3.000 millones de dólares en intereses. Si eso fuera en 4 años serían 12.000 millones. Pero como se ha reducido la deuda por el tema de la renegociación de la deuda externa, eso se reduce a 9.000 millones de dólares de intereses en el 2021. Pero el capital se lo venía pateando hacia adelante y tocó el periodo de pago que es del 2021-2025. Pero hay que estar claro que el capital se paga con deuda que se debe conseguir en mejores condiciones. El asunto es lograr conseguir mejores condiciones en deuda para poder pagar ese capital que se va haciendo un revolving hacia adelante, ojalá de largo plazo y mejores condiciones siempre. Es decir, economista, usted es partidario de que el país se siga endeudando, pero con deuda más barata. Es que cuando uno paga deuda no es endeudarse, es simplemente sustituir una deuda cara por una deuda barata. La única manera para poder dejar de endeudarse es bajar el déficit fiscal, que en los últimos 8 años, es decir, el gobierno actual y el gobierno anterior, los últimos 8 años la deuda ha crecido al ritmo de 5.000 millones de dólares en promedio, que es consecuencia de 5.000 millones de dólares en promedio del déficit fiscal. Si queremos que la deuda baje para el futuro o que vaya creciendo a menor ritmo, lo importante es bajar el déficit fiscal, y eso se hace con menos gastos, con más ingresos, no con más gastos y desperdicio en el recurso que se sale del presupuesto del Estado. Claro. Ahora, ¿cómo conseguimos deuda más barata si el riesgo país rebasa los 1.000 puntos? ¿O no tiene nada que ver lo uno con otro? Tiene que ver, el riesgo país está arriba de 1.000 puntos para los bonos de deuda externa. Ecuador en el último año ha tenido que recurrir y echar mano a los bonos, al endeudamiento público con multilaterales. De hecho, más de 6.000 millones de dólares en este año han entrado en multilaterales, con costos financieros inferiores al 4%. Eso ha hecho que el costo promedio de la deuda ecuatoriana, que en el pasado era 6,5%, ahora esté bordeando el 4,5%. Es decir, se ha bajado el costo financiero promedio, consecuencia de haber acercado a los multilaterales. Y para el futuro, para bajar el riesgo país, le toca al gobierno ser muy claro en las políticas que va a implementar, bien sea aquello de mejorar el ingreso, mejorar la recaudación, o también recortar el gasto. Es decir, esas políticas son las que hace falta que el próximo gobernante ponga claro cómo lo va a hacer e inmediatamente eso va a ocasionar que el riesgo país caiga. Claro. Economista, ¿usted cree que el país puede soportar otra contracción, otra reducción del gasto? Porque, bien, en obra pública, por ejemplo, no es gasto, es inversión. O sacar más gente del servicio público. Yo no sé si usted lo habrá advertido, pero ha desmejorado la calidad del servicio público. ¿Usted cree que puede el país todavía reducirse un poco más en estos aspectos? El país en el año 2014 gastaba cerca de 12.000 millones de dólares en lo que se llama gasto capital e inversión, donde fundamentalmente es obra pública. En el 2014. De ahí 2015, 2016, 2017, eso se cayó drásticamente hasta llegar a los niveles actuales, que estamos casi a la mitad de lo que se gastaba hace unos 8 años. Y ese nivel es un nivel históricamente manejable, que es el nivel que tenía el país de 2007 hacia atrás. Es decir, un tamaño de gasto capital e inversión cercano al 5% o 6% del Producto Interno Bruto, que es manejable y comparable con el resto de América Latina. Donde no hemos podido hacer todavía mayores recortes es el gasto de nómina, y es muy difícil decir bajemos la nómina en un año de crisis, y por eso que el gobierno actual no ha podido reducir la nómina cuando el ofrecimiento
la expectativa era que la nómina baje en $1.000 millones en este año. Lo que con las completas van a bajar serán quizás $300 millones en nómina, que es poco, pero al menos sirve para no seguir incrementando el ritmo del gasto en nómina, que finalmente en 2019 logró romper la tendencia y nivelarse, y este año ligeramente bajar. Pero hay muy poco espacio, como bien se dice, hay que buscarlo, ver dónde hay espacio de recortar, bien sea evitando corrupción o algún tipo de identificación especial en el recorte del gasto. Y hay que trabajar también en la recaudación tributaria. Economista, buenos días. Les saludo a Omar Jaén. ¿Cómo está? Buenos días. Economista, ¿en cuánto creció o cuánto ha sido la deuda que ha adquirido Lenín Moreno en su gobierno y con la que dejará la mesa servida para el próximo? Exactamente el mismo tamaño de la deuda del gobierno anterior. El gobierno anterior creció $20.000 millones en deuda. Este gobierno crecerá los mismos $20.000 millones en deuda. Consecuencia que el déficit fiscal en este gobierno es idéntico al del gobierno anterior, con la única gran situación distinta es que los últimos $4.000 millones de endeudamiento de este gobierno ocurren como consecuencia de la pandemia. Que si no hubiera estado la pandemia, entonces el endeudamiento hubiera estado ligeramente por debajo. Pero al final del día, los dos gobiernos hicieron exactamente lo mismo en el tema fiscal y en el tema de endeudamiento público. Pero esos 20.000 fueron durante los últimos 4 años de Correa o durante los 10 años de Correa? En los últimos 4 años, del 2013 al 2017. Ya. Cuando uno observa el tamaño de la deuda con el que arrancó el gobierno de Correa, que era algo así como unos $13.000 millones, y eso llegó hasta $40.000 millones en el 2017, y hoy día estamos hablando de una deuda de $60.000 millones. Perfecto. Economista, hay ciertos sectores que están advirtiendo que dentro de los pedidos del FMI o de las sugerencias del FMI para hacer un próximo desembolso, sobre todo en abril, está un tema de la reforma de la composición y del manejo del Banco Central del Ecuador. Y hay sectores que están denunciando que se quiere privatizar el directorio del Banco Central del Ecuador. ¿Usted tiene algún conocimiento de eso? A ver, el director del Banco Central del Ecuador en el pasado es manejado por gente que viene del sector privado, digamos, ¿no? Y de hecho, los que están manejando el país en su momento es gente que viene también del sector privado usualmente, ¿no? Es decir que se va a privatizar porque alguien del sector privado va a manejar un puesto es equivocado. El próximo ministro de Finanzas seguramente vendrá del sector privado. Pero en todo caso, hay una ley que no se aprobó hace un par de años, que es el Código Orgánico Monetario Financiero, que la ley anterior le daba demasiada potestad a los directores del Banco Central y por eso que la Asamblea no la dejó pasar. La ley estará seguramente para discusión en este año y ojalá haya hecho algunos cambios adecuados para tratar de darle poder normal al Banco Central, no una posición muy fuerte para los directores. Pero el hecho de privatizar el Banco Central es lo más alejado a una adecuada definición. El central va a mantener la independencia de sus funciones para no ser una fuente de financiamiento para el gobierno que pueda poner en riesgo el sistema dolarizado dentro del Ejecutivo, pero manteniendo la independencia. Economista, subir el IVA 2-3 puntos es parte de las obligaciones que tendrá el próximo gobierno. Si el gobierno siguiente de Arauz, supongamos, no cree que esa es la ruta, entonces el gobierno lo hará. Si el gobierno de Lasso cree que no es la ruta, no lo hará. Va a depender de lo que quiera hacer el próximo gobierno para poder tomar medidas que le mejoren los ingresos o que le recorten los gastos. El Fondo Monetario Internacional le toca desembolsar de abril para adelante a ritmo de 400 millones trimestrales, lo que son algo así como 2.500 millones, que es lo que le falta al Fondo Monetario desembolsar si Ecuador desea continuar en la senda del Fondo Monetario. Pero el próximo gobierno tiene la total libertad de decir, por aquí no voy, yo voy por otro lado, y en la medida que el gobierno nuevo diga cómo va a recortar el déficit fiscal, en buena hora será menos endeudamiento. Y si no quiere recortar el déficit, quiere incrementar el déficit fiscal con más gasto de forma irresponsable, entonces la economía le pasará la factura
a un gobierno irresponsable. Finalmente, economista, hoy por hoy, la dolarización en el Ecuador, ¿usted la ve sólida? A ver, en la medida que el gobierno americano, como ha pasado en este año sobre todo, emita muchísimo dinero, lance dinero a la economía, haga que su moneda pierda valor, que es lo que se llama que se deprecie, a nosotros nos ayuda, porque de esa manera nuestras exportaciones no pierden competitividad y podemos seguir tranquilos. Si de casualidad ocurre que el gobierno americano vuelve a hacer que su moneda valga muchísimo más, que se aprecia, nos cierran un poco los mercados a nosotros, se nos cierra el acceso a financiamiento, no hay tasas de interés, entonces si hay otras condiciones, la dolarización podría estar complicándose. En la actualidad no hay ninguna señal que diga que la dolarización está en riesgo como hemos estado bastante bien en los últimos 20 años. Gracias al economista Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas del Ecuador. Que tenga usted un buen día, economista. Ustedes también. Feliz año. Saludos. Gracias.